Te contaron que Daniel fue arrojado a foso de leones, que Dios cerró sus bocas, que salió ileso. Final feliz. Historia bonita, para niños, con dibujos de leones mansos y Daniel sonriendo. Pero nadie te contó la verdad. Daniel tenía más de 80 años cuando fue arrojado. Anciano, débil físicamente, solo. Los leones no eran mascotas, eran bestias hambrientas, mantenidas deliberadamente sin alimentar, para ejecuciones públicas. El foso no era jaula pequeña, era pozo profundo, oscuro, sin salida, diseñado para aterrorizar antes de matar, y Daniel pasó la noche entera ahí, toda la noche, en oscuridad, escuchando gruñidos, respiración de bestias, esperando muerte que nunca llegó. No fue paseo tranquilo, fue tormento psicológico, horror sostenido. Y la mañana siguiente, cuando sus acusadores fueron arrojados al mismo foso, los leones los despedazaron antes de que tocaran el suelo. Esa es la historia real. No es linda, es oscura, brutal, milagrosa. Hoy vamos a contar esa historia, cómo debió ser contada, con toda su tensión política, su injusticia deliberada, su terror nocturno, porque Daniel no sobrevivió por suerte, sobrevivió porque Dios tiene propósitos que ninguna bestia puede frustrar. Comencemos con contexto. Daniel capítulo 6. Daniel no era joven, había sido llevado cautivo a Babilonia como adolescente. Eso fue 70 años antes. Ahora tenía más de 80. Había servido bajo Nabucodonosor, bajo Belsasar y ahora bajo Darío el Medo. 3 imperios, múltiples reyes. Y Daniel sobrevivió a todos. ¿Cómo? Competencia, integridad, sabiduría. Y este mismo Daniel sobresalía entre estos gobernadores y sátrapas porque había en él un espíritu superior. No solo bueno, superior, sobresaliente, excelente en todo. Y el rey Darío planeaba ponerlo sobre todo el reino, segundo en comando, sobre 120 sátrapas, promoción masiva, para extranjero, para cautivo, para judío. Y aquí comienza el problema. Los otros gobernadores y sátrapas estaban furiosos, envidiosos. Este judío viejo sobre nosotros, inaceptable. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Buscaron, investigaron, espiaron, buscaron corrupción, incompetencia, cualquier cosa, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. 0 corrupción, 0 errores. Después de 70 años en gobierno, imposible. Excepto que era real, Daniel era íntegro, completamente. Los enemigos se reunieron. No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Traducción: no podemos atraparlo haciendo mal, pero podemos atraparlo haciendo bien. Plan diabólico: usar su virtud contra él, hacer que su fe sea crimen. Fueron al rey con propuesta, halagándolo, manipulándolo. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Decreto astuto. Por 30 días solo se puede orar al rey, a nadie más, ni dios ni hombre. Suena como honra al rey, pero es trampa para Daniel. Y el rey, halagado, firma, sin investigar, sin consultar a Daniel, solo firma. Firmó el edicto y la prohibición. En el momento que firma, se vuelve ley irreversible, ley de medos y persas. No puede cambiarse, ni por el rey mismo. Están atrapado. El rey está atrapado, y ni siquiera lo sabe. Ahora Daniel, cuando escucha del decreto, ¿qué hace? Se esconde, ora en secreto, espera 30 días. ¿Verdad? No. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Eso de nuevo, como lo solía hacer antes. No cambió nada, ventanas abiertas, 3 veces al día, mirando a Jerusalén, como siempre. No fue desafío rebelde, fue fidelidad consistente. Daniel no desafió al rey, obedeció a Dios.
como había hecho por 70 años, y sabía el costo. No era ingenuo, sabía que vendrían por él. Podría haber cerrado las ventanas, orado en silencio, esperado 30 días, pero no, porque compromiso no es opción. No cuando se trata de Dios. Los enemigos están esperando, vigilando y lo atrapan. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Evidencia perfecta, delito flagrante. Van al rey. Primero le recuerdan el decreto. Aseguran que lo firmó, que es irrevocable. Luego, ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? El rey confirma. Verdad es, conforme a la ley de los medos y persas. Trampa cerrada. Ahora la acusación. Pues Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. 3 acusaciones. No respeta al rey, no acata el decreto, ora 3 veces al día, todo técnicamente cierto, pero completamente malicioso. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. El rey finalmente entiende, fue manipulado, usado, atrapado en su propia ley, y ahora su mejor servidor, su amigo, su consejero más confiable, debe morir. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo, todo el día. El rey busca escapatoria legal, consulta abogados, busca precedentes, cualquier cosa, pero no hay salida. La ley es clara, irrevocable, incluso para el rey. Los acusadores regresan. Sepas, oh rey, que es ley de medos y de persas, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Están presionando, asegurándose que no hay escape, y el rey cede, no tiene opción. Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Imagina la escena. Daniel, 80 años, arrastrado, llevado al foso. No resiste, no pelea, va con dignidad. El rey le habla. Últimas palabras. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. No es fe fuerte, es esperanza desesperada. El rey no sabe si Dios salvará, solo espera. Daniel es arrojado, cae en oscuridad, aterriza en suelo del foso, y los leones están ahí, múltiples, gruñendo, hambrientos. Una piedra es traída, colocada sobre la boca del foso, sellada con sello del rey y de sus príncipes. Nadie puede abrirlo. Es tumba sellada, y Daniel está adentro, con bestias en oscuridad. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey no come, no duerme, no permite entretenimiento. Está torturado por lo que hizo, por lo que no pudo prevenir. Mientras tanto, Daniel está en el foso. Texto no dice lo que pasó ahí, pero podemos imaginar. Oscuridad total. No hay luz en foso subterráneo sellado. Sonidos, respiración de bestias, movimiento, gruñidos bajos. Daniel no puede ver, solo escuchar, sentir presencias, esperar. ¿Los leones se acercaron? ¿Lo olieron? ¿Caminaron alrededor de él? Probablemente. Eran depredadores, hambrientos, y había presa en su territorio. Pero algo los detuvo. No instinto. Fue intervención divina. Daniel mismo lo explica después. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. Ángel, presente en el foso, conteniendo bestias. ¿Daniel lo vio? En oscuridad probablemente no, pero lo sintió. Supo que no estaba solo. Horas pasan. La noche es eterna. Cada minuto se siente como hora. Daniel ora, adora, tal vez canta salmos, en voz baja, en oscuridad, rodeado de muerte que no puede tocarlo. Y finalmente amanecer, primera luz del día. El rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. No esperó, no desayunó, corrió, literalmente, esperanza contra esperanza, tal vez, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, esperando lo peor, preparándose para silencio, para muerte. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Pregunta desesperada. Últimas palabras.
Y entonces desde el foso, voz, viva, clara, fuerte. Entonces Daniel respondió al rey, «Oh rey, vive para siempre». Daniel vive, responde, como si nada. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Explicación tranquila. Dios envió ángel, cerró bocas, porque Daniel era inocente, simple, directo, milagroso. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Alegría explosiva, alivio total. Sacan a Daniel, ninguna lesión, ni rasguño, nada. Y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. No porque era fuerte, porque confió. Y ahora, la parte que olvidan contar, la parte oscura. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. No solo los acusadores, sus familias, hijos, esposas, costumbre persa brutal, familia paga por crimen del padre, injusto, horrible, pero era la ley. Y lo que pasó después es escalofriante, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Antes de tocar el suelo, los leones saltaron, atacaron, despedazaron. Contrasta con Daniel. Estuvo toda la noche. Los leones ni lo tocaron. Estos hombres no duraron segundos. ¿Por qué? Mismo foso, mismos leones. Diferente resultado, porque con Daniel había ángel. Con estos hombres no había nada. Los leones hambrientos finalmente podían comer, y lo hicieron ferozmente. No fue los leones estaban domesticados, fue que fueron sobrenaturalmente contenidos, y cuando la contención fue removida, mostraron su naturaleza verdadera. El rey Darío, impactado por todo esto, hace decreto: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Testigo pagano testificando de Dios verdadero, porque vio milagro innegable, y Daniel prospera, en el reinado de Darío y en el reinado de Ciro, pero aquí está lo que nadie menciona: el trauma, el costo psicológico. Daniel pasó noche entera esperando muerte, en oscuridad, con bestias. ¿Eso no deja marca? ¿No causa pesadillas? ¿No cambia a una persona? Daniel tenía 80 años, no era guerrero joven, era anciano, y fue sometido a tortura psicológica extrema. Sobrevivió, pero no sin costo. Capítulos siguientes muestran a Daniel recibiendo visiones apocalípticas, bestias, reinos, juicios. Está traumatizado por estas visiones. Mi rostro se demudó, quedé sin fuerzas. ¿Cuánto del trauma era de las visiones? ¿Cuánto era de los leones? Sobrevivir no significa no ser afectado. Lecciones de Daniel en el foso. 1. La integridad crea enemigos. Daniel era perfecto en su trabajo, y fue odiado por ello. No asumas que hacer bien te protege. A veces te hace objetivo. 2. Compromiso no es opción. Daniel pudo orar en secreto, pudo esperar 30 días, pero no, porque hay cosas no negociables. Identifica lo no negociable en tu vida y nunca lo comprometas. 3. La obediencia no garantiza comodidad. Daniel obedeció y fue arrojado a leones. Dios no promete vida fácil, promete presencia en vida difícil. 4. Dios puede cerrar bocas, de leones, de acusadores, de enemigos. Lo que puede destruirte puede ser contenido sobrenaturalmente. 5. La liberación puede tomar toda la noche. Daniel no fue salvado inmediatamente. Pasó horas en peligro, pero fue liberado al amanecer. Tu liberación viene, tal vez no ahora, pero viene. 6. Los enemigos de Dios caen en sus propias trampas. Los que cavaron foso para Daniel cayeron en él. El que cavare foso caerá en él. Proverbio probado verdadero. 7. El testimonio viene de pruebas sobrevividas. El decreto del rey llegó porque Daniel sobrevivió. Tu testimonio más poderoso vendrá de tu prueba más difícil. Conclusión. Daniel en el foso no fue cuento de hadas. Fue pesadilla sobrevivida. Anciano, solo, oscuridad, bestias, toda la noche.
sin garantía de supervivencia, solo confianza en Dios. Y esa confianza fue suficiente, no porque eliminó el peligro, sino porque Dios envió ángel. La liberación no siempre es salir del foso, a veces es supervivir en el foso. Daniel no fue sacado antes de ser arrojado, fue protegido mientras estaba adentro. Hay diferencia. A veces Dios te saca del fuego, a veces te hace inmune en el fuego, a veces te saca del foso, a veces cierra bocas de leones mientras estás en el foso. Ambos son milagros, ambos requieren fe. Daniel tuvo fe para el segundo tipo, fe para permanecer, fe para confiar, fe para sobrevivir, y esa fe fue recompensada, no porque merecía, sino porque Dios es fiel. Si estás en tu propio foso hoy, rodeado de peligros, en oscuridad, sin salida visible, recuerda a Daniel. Dios puede cerrar bocas, puede enviar ángeles, puede preservar en medio de peligro. No siempre te saca, pero siempre está contigo, y al amanecer, cuando la piedra sea removida, saldrás, sin lesión, porque confiaste, como Daniel, siervo del Dios viviente, que sobrevivió lo imposible, no por fuerza propia, sino porque su Dios envió ángel, y ese mismo Dios está contigo, en tu foso, ahora, cerrando bocas que buscan devorarte, hasta el amanecer, cuando saldrás, y todos verán que el Dios que sirves continuamente, Él te libró. Este contenido presenta la historia de Daniel 6 con análisis del contexto político, cultural y emocional. Algunos detalles sobre trauma y experiencia nocturna son interpretación razonable pero no explícita en el texto bíblico. Las lecciones son aplicaciones personales para reflexión.